Bienvenido a Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su quinta temporada. En esta ocasión vamos al año 1955 y conmigo está nuestra notable conductora Priscila Vega. Muchas gracias, Chava. Agradecemos su atención en nuestra quinta temporada en la pantalla del canal del Congreso para que disfrutemos de este recorrido por los sucesos más importantes de 1955. Un año básico en la historia moderna, porque bien sabemos que en estas emisiones hay que ver hacia el pasado para comprender el futuro. Y precisamente viendo hacia el pasado, vamos a ver qué sucedió en el mundo en cuestión de catástrofes en 1955. Vamos a ello. El 11 de mayo, el ferry Shiun Maru se hunde en medio de una densa niebla en el mar interior de Japón. Mueren 168 personas. El 27 de julio, el vuelo 402 de la línea israelí El Al, procedente de Viena, es derribado sobre Bulgaria por la Fuerza Aérea Nacional. Las 58 personas a bordo mueren. El 23 de enero, el accidente ferroviario de Sutton Coldfield deja 17 muertos en Inglaterra. El 29 de octubre, el acorazado soviético Novorossiysk explota en la bahía de Sebastopol, matando 608 personas, el peor desastre naval de la Unión Soviética hasta esa fecha. Del 21 al 30 de septiembre, el huracán Janet azota las Antillas Menores y México, causando más de 1020 muertes. Tocó tierra el 28 de septiembre con vientos de 280 km por hora en Chetumal. Luego siguió su recorrido por la bahía de Campeche y tocó tierra por última vez cerca de Veracruz. Finalmente se disipó el 30 de septiembre. A su paso provocó graves pérdidas, lo que dio lugar a una gran operación de socorro por parte de Estados Unidos. El 11 de abril estalla una bomba en el avión Kashmir Princess, matando a 16 personas, pero los bombarderos fallan en asesinar al líder de la República Popular China, Zhou Enlai. El 19 de agosto, el huracán Diane azota el noreste de Estados Unidos, causando la muerte de más de 200 personas y daños por más de $1,000 millones. El 19 de septiembre, el huracán Hilda causa la muerte de más de 200 personas en México. El 1 de noviembre, una bomba explota en un vuelo de United Airlines sobre Colorado, matando a todos a bordo. El plan fue urdido por el hijo de una pasajera para cobrar el seguro de vida. Fue ejecutado. La peor catástrofe de 1955, el desastre de Le Mans en Francia. El 11 de junio, 83 personas mueren y al menos 100 resultan heridas tras la colisión de dos coches de carreras en las 24 horas de Le Mans. Pese a las terribles escenas, no se paró la carrera. El año de 1955 en México sería trascendente para el inicio del empoderamiento femenino. La lucha de mujeres notables desde los inicios del siglo XX triunfaría para reconocerlas en la Constitución de México como ciudadanas con derecho al voto y a ser votadas. En los comicios se eligieron a las primeras diputadas federales. El presidente Adolfo Ruiz Cortines logró lo que se había propuesto Lázaro Cárdenas en su gobierno, que las mujeres fueran reconocidas con el derecho al voto y a ser elegidas para puestos de elección popular, y el 3 de julio de 1955 votaron por primera vez en una elección federal. Sería durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines que se reconocería el derecho al voto de las mujeres el día 17 de octubre de 1953, así como a ser elegidas para todos los cargos públicos, hecho que marcaría un hito en la equidad de género en nuestro país. Si usted ha seguido las emisiones de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, habrá notado que en todas las temporadas hablamos de la Guerra de Vietnam, un conflicto que definió al mundo moderno. Y estamos en 1955, es momento de conocer el origen de esta guerra salvaje. En este año inició oficialmente la Guerra de Vietnam, un conflicto resultante de la Guerra Fría en la que Estados Unidos trataría de frenar el avance del comunismo. El 16 de junio, la Armada Argentina bombardea la Plaza de Mayo y dispara contra civiles desarmados en un intento de asesinar al presidente Juan Perón. Mueren más de 400 personas. El 3 de enero, José Ramón Guisado asume la presidencia de Panamá. Semanas después es arrestado. El 26 de octubre, Ngo Dinh Diem proclama la República de Vietnam, o sea, Vietnam del Sur, con él mismo como presidente, y forma el ejército. El 1 de noviembre es la fecha oficial de inicio de la Guerra de Vietnam entre la República Democrática de Vietnam, es decir, Vietnam del Norte, y la República de Vietnam, o sea, Vietnam del Sur. El norte se alía con el Vietcong, el ejército guerrillero del sur.
El 26 de noviembre, el gobernador británico de Chipre declara el estado de emergencia en la isla. El 19 de febrero se establece la Organización del Tratado del Sudeste Asiático en Bangkok. El 5 de abril, Winston Churchill dimite como primer ministro del Reino Unido por problemas de salud a los 80 años. Anthony Eden se convierte en primer ministro del Reino Unido. Entre el 18 y el 20 de enero, el Ejército Popular de China se apropia de islas de Taiwán. El 22 de julio en California, Hillevi Rombin, de Suecia, es coronada Miss Universo. El 22 de enero, en Estados Unidos, el Pentágono anuncia un plan para desarrollar misiles balísticos intercontinentales equipados con armas nucleares. El 18 de agosto comienza la Primera Guerra Civil Sudanesa. El primer ministro soviético, Georgy Malenkov, dimite en febrero de 1955 tras una reunión del Soviet Supremo. El 1 de diciembre, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks se niega a obedecer la orden de ceder su asiento a un pasajero blanco y es arrestada, lo que desencadena el boicot a los autobuses de Montgomery. El 5 de diciembre, el Dr. Martin Luther King Jr. y otros ministros fundan la Asociación para la Mejora de Montgomery en Alabama para coordinar el boicot a los autobuses por la comunidad negra. El 10 de febrero, la séptima flota de los Estados Unidos ayuda a la República de China a evacuar al Ejército Nacional y a los residentes de las islas Seychelles a Taiwán. El 20 de agosto, más de 1000 personas mueren durante la brutal represión de los disturbios antifranceses en Marruecos y Argelia. El 15 de mayo, el tratado que restablece la soberanía nacional de Austria se firma entre las 4 potencias ocupantes y Austria, estableciéndola como país neutral. El 5 de mayo, Alemania Occidental se convierte en un país soberano, reconocido por países occidentales. Los prisioneros retornan de la Unión Soviética. El 9 de mayo, Alemania Occidental se une a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El 14 de diciembre, Albania, Austria, Bulgaria, Camboya, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Libia, Nepal, Portugal, Rumania, España y Sri Lanka se unen simultáneamente a las Naciones Unidas tras varios años de moratoria para la admisión de nuevos miembros por la Guerra de Corea. El 13 de julio, Ruth Ellis es ahorcada por asesinato en Londres, convirtiéndose en la última mujer ejecutada en el Reino Unido. El 6 de septiembre, la minoría griega en Estambul es blanco de una masacre patrocinada por el gobierno. Mueren más de 40. En 1955, la televisión ya formaba una parte muy importante de las comunicaciones. Obviamente, no tenía todavía un alcance global y ya habíamos superado la etapa del tubo catódico en el que está Priscila. Priscila, ¿cómo te sientes ahí en el tubo catódico? Ay, chava, me siento como un fantasma. ¿A poco sí empezó la televisión? Efectivamente, así empezó la televisión. La televisión empezó con el tubo catódico, pero obviamente en 1955 ya todo esto era muy superado. Ya teníamos muebles muy bien puestos. Sin embargo, el mueble más caro que una familia compraba en ese año era precisamente una televisión. ¿Qué pasó en 1955 en el mundo de la pantalla chica? Vamos a verlo. Aquí en Quorum, la serie histórica del Canal del Congreso en su 5ª temporada. En 1955, el sistema de televisión en México ya contaba con 3 emisoras con dueños diferentes, en ausencia de una ley reglamentaria de la industria. En 1955, Emilio Azcárraga Vidaurreta compró 2 canales y conformó Telesistema Mexicano Sociedad Anónima, Televisa desde 1973, con la suma de Canal 8 de Monterrey. El 2 de octubre, Alfred Hitchcock Presenta se estrena en la cadena de televisión CBS en Estados Unidos. El 22 de septiembre comienza la televisión comercial en el Reino Unido con franquicias de la Autoridad de Televisión Independiente en Londres, poniendo fin al monopolio de la BBC. El 5 de mayo, Jim Henson presenta la primera versión de La Rana René en televisión con el estreno de su espectáculo de marionetas Sam and Friends. Just think of lovely things and your heart will fly on wings. El 7 de marzo, la versión musical de Peter Pan, con Mary Martin como protagonista, se presenta por primera vez en televisión. Este programa alcanza la mayor audiencia de un especial hasta la fecha. El 15 de enero llega el show de Benny Hill a la televisión británica. El 10 de septiembre se estrena la longeva serie de televisión La Ley del Revólver en Estados Unidos. El 10 de enero el programa Minuto de Dios comienza a transmitirse por televisión en Colombia. Seguirá al aire más de 60 años después. El 3 de octubre el Club de Mickey Mouse se estrena en Estados Unidos.
El deporte en México sería muy importante en 1955 con logros y hazañas significativas. En 1955, México sería sede de los segundos Juegos Panamericanos del 12 al 26 de marzo. Durante la declaratoria inaugural, el presidente Ruiz Cortines expresaría que, en nombre de la fraternidad de América, de la libertad y de la paz que anhelan los pueblos de América, declaraba solemnemente inaugurados los segundos Juegos Deportivos Panamericanos. La inauguración se realizó en el Estadio de Ciudad Universitaria de la UNAM, con la participación de 22 países de la zona y significó un gran logro del deporte nacional. La delegación mexicana logró su mejor posición en las ediciones de los Juegos con el tercer lugar y 12 medallas de oro, 11 de plata y 30 de bronce, atrás de Estados Unidos, que obtuvo el primer lugar, y de Argentina, que se quedó con el segundo puesto. En el llamado rey de los deportes, el béisbol de la Liga Mexicana, en 1955 los Azules de México pasarían a ser los Tigres Capitalinos, que se quedarían con el campeonato de este año al vencer en la serie final a los Tecolotes de Nuevo Laredo por 2-0. Desde ese año, los equipos de la Ciudad de México tendrían como estadio el legendario Parque del Seguro Social en la colonia Narvarte. El fútbol americano estudiantil en México es una tradición. En 1955, los Burros Blancos barrieron en la liga al quedarse con el título de manera invicta, dirigidos por el coach Uriel González. Los azulcremas del América sorprenderían a la afición nacional al quedarse con el título de campeón de campeones del fútbol de México al vencer el 10 de marzo de 1955 al Zacatepec por 3-2 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes en el entonces Distrito Federal. Uno de los grandes ídolos del boxeo mexicano fue Raúl Ratón Macías. El gran púgil del barrio de Tepito se coronaría campeón del mundo de los pesos gallo el 9 de marzo de 1955 al noquear al tailandés Chamren Songikrat. El Ratón Macías, una leyenda de los cuadriláteros. ¿A usted le gusta la lectura? Sin duda, la literatura es un hermoso arte que nos hace descubrir un sinfín de sucesos, historias y fantasías. En 1955 se publicaron grandes obras. Uno de los grandes escritores de México, Juan Rulfo, publicaría en 1955 su primera novela, Pedro Páramo, extraordinaria obra, que seguiría a su colección de cuentos El Llano en Llamas, dos libros inigualables de la literatura hispanoamericana. El 27 de agosto se publica en Londres la primera edición del libro Guinness de los Récords. El gran escritor Max Aub daría a conocer en 1955 su obra Ciertos Cuentos, Cuentos Ciertos, en la que sobresalen elementos mágicos, misteriosos, fantásticos y míticos. Un gran libro. El 15 de septiembre, la controvertida novela Lolita de Vladimir Nabokov se publica en París. Una gran reunión de dos escritores universales de origen argentino, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, se encuentra en su publicación de 1955, Cuentos breves y extraordinarios, con la que se comprende la esencia de lo narrativo de grandes autores seleccionados por los dos maestros. Estamos recordando lo sucedido en 1955. Veamos qué ocurría en México casi al inicio de la segunda mitad del siglo XX. En 1955, Adolfo Ruiz Cortines se encontraba a la mitad de su administración, que desde su inicio enfrentaría distintos problemas, por lo que sus esfuerzos políticos se centrarían en impulsar mejoras sociales en materias de derechos y se apoyarían planes de austeridad y anticorrupción. Para México, el año de 1955 sería uno de los mejores para la economía, mencionan los analistas, debido principalmente a las reformas legislativas y al comportamiento de las exportaciones impulsadas por la devaluación del peso ocurrida un año antes y también por la recuperación económica de Estados Unidos. En las elecciones de 1955, el Partido Acción Nacional empezaba a destacar, sobre todo en la Ciudad de México. El 9 de febrero de 1955, Richard Nixon, en ese entonces vicepresidente de Estados Unidos, visitaría la Ciudad de México de manera protocolaria con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales, sobre todo en el terreno comercial. En 1955 el mundo giraba vertiginosamente y alrededor del orbe había muchísimos hechos que hacían cambiar los ánimos. Por un lado había golpes de estado, había guerras, por otro lado aumentaba la población y había naciones que conseguían la tan anhelada paz. Por fin se podía vivir con tranquilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial había optimismo. Veamos qué más sucedió alrededor de los 5 continentes en este año decisivo para la humanidad. Estamos en Quórum, su quinta temporada, la serie histórica del canal del Congreso.
El 12 de abril, la vacuna Salk contra la polio, tras haber superado ensayos a gran escala en Estados Unidos, recibe la aprobación total de la Administración de Alimentos y Medicamentos. El 2 de septiembre, bajo la supervisión del psiquiatra Humphrey Osmond, el parlamentario Christopher Mayhew ingiere mescalina y se deja filmar. El Dr. Osmond crea el término psicodélico. El 17 de enero, el Nautilus, el primer submarino de propulsión nuclear, zarpa por primera vez. El 22 de diciembre, Johan Tio descubre el número correcto de cromosomas humanos, 46. El 1 de agosto, el avión de reconocimiento Lockheed U-2 realiza su primer vuelo. El 17 de julio, se comercializa por primera vez electricidad generada por energía atómica, alimentando parcialmente a Idaho desde la Estación Nacional de Pruebas de Reactores de Estados Unidos. El 14 de diciembre, el innovador puente Tappan Zee sobre el río Hudson en Nueva York se abre al tráfico. El 12 de diciembre se presenta el primer horno de microondas doméstico en Estados Unidos. En este año, en la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, entró en vigor la ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, la Ganadería y la Avicultura. Además, se crearía también el Consejo de Recursos Naturales No Renovables con la aprobación de la ley del 30 de diciembre de 1955 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación al otro día, el 31 de diciembre. Seguramente usted usa un teléfono muy frecuentemente. ¿Qué le parece este dato? La primera llamada telefónica en México se realizó el 18 de junio de 1878 y el 1 de marzo de 1955 iniciaría el servicio medido de llamadas en el entonces Distrito Federal. Esto es, se cobra de acuerdo al número de llamadas realizadas. El 21 de junio, el gobierno de México inició la campaña para erradicar el paludismo con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. El 22 de marzo, Manuel Bartlett Bautista renunció a su cargo como gobernador de Tabasco por la ola de protestas en su contra promovidas por grupos opositores. En 1955 la ciencia evolucionaba vertiginosamente. Pero el 18 de abril de este año lamentaríamos la muerte del gran hombre de ciencia Albert Einstein, quien brindaría durante toda su vida un gran impulso a las actividades de la mente. Sin duda alguna, Albert Einstein nos confirmó que la física es una aventura del pensamiento. Y por cierto, usted que sigue las redes sociales, en muchas de ellas aparece que tal o cual o esta frase de Albert Einstein. El 99.99% de esas frases son falsas. Pero ¿sabe cuáles frases sí son ciertas? Las que aparecen en nuestras redes sociales de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso, y que aparecen aquí en este momento. Síganos en todas nuestras redes. Somos Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso, en nuestra 5ª temporada. Ahora sí vamos a ver qué pasó con la ciencia y tecnología de 1955. El 15 de abril, Ray Kroc inaugura su primera franquicia del restaurante McDonald's en Illinois. El 28 de agosto, Emmett Till, un adolescente negro, es linchado por presuntamente silbarle a una mujer blanca en Mississippi. Sus asesinos son absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por anglosajones. Del 18 al 23 de julio, se celebra la Cumbre de Ginebra entre Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. El 25 de agosto, las últimas fuerzas del ejército soviético abandonan Austria. El 14 de mayo, 8 países del bloque comunista, incluida la Unión Soviética, firman un tratado de defensa mutua en Polonia, conocido como el Pacto de Varsovia, que se disolvería en 1991. El 17 de julio, el parque temático Disneylandia abre sus puertas en Anaheim, California, un evento transmitido por la cadena de televisión ABC. Fue una pesadilla logística, pero así se inauguró el llamado lugar más feliz de la Tierra. El 10 de diciembre, en las elecciones federales australianas, el gobierno de Coalición Liberal Nacional de Robert Menzies es reelegido con una mayoría sustancial, derrotando al Partido Laborista. El 16 de septiembre a medianoche se lanza el golpe militar para derrocar al presidente Juan Perón de Argentina. Perón es derrocado por el golpe militar autodenominado Revolución Libertadora. El 24 de septiembre, Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, sufre un infarto durante sus vacaciones. El vicepresidente Nixon ejerce como presidente interino mientras Eisenhower se recupera. El 18 de septiembre, el Reino Unido anexa formalmente la isla deshabitada llamada Rockall en el Atlántico. El 26 de octubre, tras la salida de las últimas tropas aliadas de Austria y en cumplimiento de las disposiciones de su Tratado de Independencia, el país declara su neutralidad permanente. El 31 de diciembre, General Motors se convierte en la primera corporación estadounidense en obtener beneficios superiores a $1,000 millones en un año.
Estamos en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su 5ª temporada. ¿Qué le parece si ahora vemos otros sucesos ocurridos en México en 1955? Durante 1955 se gestarían movimientos independientes con el fin de modificar la política agraria del gobierno y para poner fin al control de las organizaciones sindicales por parte del Estado. Las condiciones económicas del país propiciarían el aumento de estos movimientos. El 9 de agosto, el presidente Ruiz Cortines exigió la renuncia del gobernador de Chihuahua, Óscar Soto Maínez, por sus vínculos con la administración federal anterior, por lo que fue continuamente obstaculizado y finalmente desplazado. El 1 de septiembre, el presidente Adolfo Ruiz Cortines informó al Congreso, durante su tercer informe de gobierno, de la creación del Instituto Nacional de Bienestar a la Infancia, que debería combatir la desnutrición y la poliomielitis. El ámbito de los deportes a nivel mundial reuniría en 1955 grandes eventos, hazañas y sucesos inolvidables. Vamos a recordarlos. Just not the steam on it. There he goes, in his own corner. Una de las leyendas más grandes del boxeo mundial, Rocky Marciano, disputaría su último combate ante Archie Moore el 21 de septiembre en Nueva York, con un triunfo que le daría un récord de 49 peleas sin derrota. Luego de esta hazaña, se retiraría de los cuadriláteros con el campeonato de los pesos pesados. Elston Howard sends it ground into Pee Wee Reese, and these Dodgers at last are world champions. En el rey de los deportes, el béisbol, la Serie Mundial de Estados Unidos la disputarían los Dodgers, en ese entonces de Brooklyn, contra los Yankees de Nueva York. Un duelo clásico que se llevarían los Dodgers en una disputada serie final de 7 juegos. Los de Brooklyn ganarían el título en el 7º juego el 4 de octubre. Los legendarios Cafés de Cleveland del fútbol americano de Estados Unidos se llevarían el campeonato de la National Football League al vencer a los Carneros de Los Ángeles por 38-17 el 26 de diciembre en Los Ángeles. Dos equipos en el básquetbol de Estados Unidos que cambiaron de sede, los Nacionales de Siracusa, ahora de Filadelfia, y los Pistones de Fort Wayne, ahora de Detroit, disputarían la final del baloncesto profesional. Los de Siracusa ganaron el campeonato por 4-3. El 11 de abril, el Taekwondo, una forma de arte marcial, es reconocido oficialmente en Corea del Sur. Juan Manuel Fangio, el fantástico piloto argentino del automovilismo, ganaría el campeonato de la Fórmula 1 en 1955 a bordo de su Mercedes-Benz. Fangio está considerado como uno de los grandes pilotos de todos los tiempos. El 4 de noviembre moriría uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol mundial, Cy Young, con 511 victorias, el mayor ganador de las grandes ligas, y establecería un gran número de récords de picheo que siguen vigentes a la fecha. La Major League Baseball de Estados Unidos creó el premio Cy Young para el mejor lanzador de cada temporada. Es 1955 y la gente bailaba cha-cha-cha, mambo, rock and roll, tango, swing, en fin, estaba explotando la música. ¿Qué más pasó en 1955 en el ámbito de las bellas notas? Vamos a verlo aquí en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso, en su 5ª temporada. El 3 de septiembre, Little Richard graba Tutti Frutti en Nueva Orleans. Les diré que esta canción originalmente fue grabada con puras groserías, pero cuando se vio su potencial en las listas, se compuso la letra que ahora conocemos. El día de San Valentín, Dime de quién es tu corazón dominaba las listas mexicanas con los 4 soles. El 7 de agosto, la primera actuación filmada en color de Elvis Presley es captada en Magnolia, Texas. El 20 de noviembre, el primer lugar en México lo tenía La Enramada, con Los Tres Haces. El 16 de junio, Glenn Gould completa su maravillosa grabación de las variaciones Goldberg de Bach. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. El 24 de diciembre se bailaba en México Historia de un amor con Libertad Lamarque. El 5 de enero, María Victoria ocupaba el primer lugar nacional con 1000 besos. El 20 de noviembre, Bud Diddley debuta en televisión en el programa de Ed Sullivan en Estados Unidos. El 6 de abril, Mi último fracaso se coronaba con el trío Los Panchos. El 29 de octubre, el concierto para violín número 1 de Dmitri Shostakovich es estrenado por la Orquesta Filarmónica de Leningrado. El 31 de diciembre, Cerezo Rosa, en inglés Cherry Pink and Apple Blossom White de Pérez Prado, queda en la historia como el número 1 acumulado en los Estados Unidos.
Grandes producciones en Hollywood y excelentes películas mexicanas, eso es lo que ofreció 1955 en el ámbito del séptimo arte. Vamos a verlo, estamos en Quórum, su quinta temporada de la serie histórica del Canal del Congreso. El 27 de enero llega Escuela de Vagabundos, comedia clásica del cine de oro mexicano, dirigida por Rogelio González y protagonizada por Pedro Infante y Miroslava. El 30 de septiembre, el legendario James Dean muere al colisionar su automóvil en un cruce de carreteras en California. El 27 de mayo llega a las pantallas El caso de la mujer asesinadita de Tito Davidson. El 11 de octubre se presenta el celuloide de 70 milímetros con el estreno del musical de Rodgers y Hammerstein, Oklahoma. El 6 de octubre, México ríe con lo que le pasó a Sansón de Gilberto Martínez Solares. El 26 de agosto se estrena la cinta que salvó de la quiebra a los estudios Hammer de Inglaterra, El experimento del Dr. Quatermass. El 24 de febrero se estrena La Gaviota, producida y dirigida por Raúl de Anda y protagonizada por María Antonieta Pons y Joaquín Cordero. El 27 de octubre se estrena en Estados Unidos la película Rebelde sin causa, protagonizada por James Dean. El 22 de julio se estrenó la primera película mexicana que presenta el torso desnudo de una mujer, La fuerza del deseo, de Miguel Delgado, sobre una modelo humilde interpretada por Ana Luisa Pelufo. La 27ª edición de los premios Oscar se celebró el 30 de marzo, presentada por Bob Hope. Nido de ratas con Marlon Brando encabezó la ceremonia con 12 nominaciones y 8 victorias, incluyendo la de mejor película. En un inesperado triunfo, Marlon Brando ganó, lo que ahora se considera uno de los mayores aciertos en la historia del Oscar. Esta fue la cuarta nominación consecutiva de Marlon Brando. En una sorpresa aún mayor, Grace Kelly ganó el premio a Mejor Actriz, superando a Judy Garland, la gran favorita. Es en la música donde los Oscar brillaron. Mejor partitura para Dimitri Tiomkin por Débiles y Poderosos. El Oscar para partitura de cinta musical fue para la extraordinaria Siete novias para siete hermanos. Y el Oscar para Mejor Canción fue para Tres monedas en la fuente. El 16 de junio llega a la gran pantalla Espaldas mojadas, de Alejandro Galindo. El 1 de junio, la sensualidad de Marilyn Monroe estremece al mundo con la famosa escena del vestido de La comezón del séptimo año. El 4 de mayo se estrena La vida no vale nada, de Rogelio González con Pedro Infante. El 14 de julio, el ritmo toma las pantallas con Qué lindo cha cha cha, de Gilberto Martínez Solares. El 16 de junio se estrena La dama y el vagabundo, la 15ª película animada de Walt Disney. El 20 de marzo se estrena en Estados Unidos Blackboard Jungle, que presenta la canción que ocupa el primer lugar en ese momento, Rock Around the Clock, de Bill Haley y sus Cometas. Los adolescentes saltan de sus asientos para bailar al ritmo de la canción. El 19 de mayo, en los cines, se ve Ensayo de un crimen de Luis Buñuel. El 30 de marzo, el Oscar para mejores efectos especiales fue para 20.000 leguas de viaje submarino. El 12 de octubre ocupó las pantallas la cinta Escuela de Música, de Miguel Zacarías. De esta forma nos despedimos de nuestra emisión de Quórum, la serie histórica del Canal del Congreso. Nos dio mucho gusto compartir con usted imágenes y hechos de un año tan importante como sería 1955. Al tiempo de agradecerle, le esperamos aquí en esta frecuencia para que nos acompañe en nuestros próximos programas aquí en Quórum en nuestra quinta temporada. Vemos hacia el pasado para comprender el futuro. Y por supuesto nos despedimos con música, salimos con los marcianos, pero no con los marcianos de los platillos voladores que estaban de moda en 1955, sino que en este año Rosendo Ruiz Quevedo obtuvo el premio Wurlitzer, otorgado por la Asociación de Comentaristas Radiales de aquí de México, por el éxito de esta obra. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Y de esa forma nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Priscila Vega. Yo soy Salvador Quiratlazolin y estos son Evangelina Elizondo, Resortes y Vitola, bailando Los marcianos llegaron ya. Gracias, esto es Quórum, su quinta temporada. Haciendo ya el ricachá. Los marcianos